Hola, ¿cómo están? Otra vez, una semana más aquí saludándolos. Ahora está con nosotros Yuyo del Valle, artista colombiano. Cristos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues ya nuestro padrino de honor, Yuyo, muchas gracias por atender la invitación. Estamos aquí en oficialmente el primer capítulo, ¿no? O segundo, no sé. Pero bueno, en Con la primera, invitado el primero, el perdón, primero con con invitado es el invitado. primero, pero ya es el segundo tema. A ver, cuéntanos, cabeza, quién es Yuyo, por favor. Mira, bueno, a mí me gustaría que él se presente. Mucha gente lo conoce. Para los que no lo conozcan, una breve introducción. ¿Quién es Yuyo del Valle? Si nos puedes compartir. Y bueno, como dice Cristo, muchas gracias por atender estos dos tipos de cuidado. Y bueno, antes que nada, gracias por el logo, que está increíble. Y bueno, pues a darle. Bueno, antes que nada, a ustedes gracias por la invitación y por permitirme hacer parte, por lo menos con el logo. Y pues, ¿quién es Yuyo del Valle? Yuyo del Valle es un artista visual. Siempre he dicho que estoy en formación porque siempre intento como mantenerme estudiando cositas por ahí. Pero soy un artista visual barranquillero, soy de Colombia, eh, estudiante de artes plásticas. Bueno, estudié artes plásticas, también estudié publicidad y mercadeo, me desempeñé mucho tiempo como publicista, como director de arte en agencias de publicidad. Actualmente trabajo para una compañía española haciendo ilustraciones, pero pues mi pasión es el arte en realidad. Soy ilustrador, hago cuadros, hago vestuarismo, hago un poquito de todo, fotografía. Siempre como que trato de no estancarme con una sola técnica, sino siempre trato como que de realizar varias técnicas que me gustan. Eso es súper importante, ¿no? O sea, el estar como, no sé, yo sé mucho de esa idea, ¿no? Como que vas tomando de muchos para ir complementando tu obra, ¿no? Para irla como nutriendo, ¿no? Y enriqueciendo, ¿no? Sí, 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 creo que es bastante importante porque así solamente creo que yo me dedicara a la pintura, creo que el aprender otros oficios siempre te enriquece la obra de una manera que no lo harías solamente estudiando la técnica, porque a veces cuando te centras solamente en la técnica, pues te perfeccionas y te vuelves maestro en eso específico, pero estudiar otras cosas, pues te dan experiencias de vida y al mismo tiempo te dan como otra manera de ver y de aproximarte a lo que venías haciendo, según lo que te habían enseñado antes. Entonces como que cambian un poco las variables o como que cambia un poco la metodología y a veces te ayuda como a, sí, a nutrir la obra. Claro, lo que muchas veces decimos, ¿no? Lograr llegar a ser un artista de 360 grados, complementar, o sea, complementar tu corriente o tu estilo con algo más y que, bueno, puedes experimentar y al final te das cuenta que se pueden complementar o hacer algo alterno que de verdad te ayuda a crecer como artista, ¿no? Sí, claro. Oye, Julio, Sí, no, adelante, adelante. no, iba a decir algo con respecto, por ejemplo, como yo estudié en Bellas Artes, se daban muchas disciplinas en la misma escuela, digamos, no era solamente artes plásticas, sino que estábamos artes plásticas, teatro, música, y a veces también cuando uno mezcla ese tipo de actividades que no son plásticas, sino que son más como de expresión corporal, etcétera, pues también uno cree que no, pero también lo ayuda mucho a uno a entender y aplicarlas en la plástica, porque al final pues estamos tratando de representar un poco lo que es la realidad. Claro. Ahí eso que dices es muy cierto y creo que lo platicamos hace unos días, por ejemplo, de decir, "Ay, yo creo que hubiera estudiado ingeniería industrial". Y decía Yuyo, y le dije, creo que yo también, y de repente te puedes, o sea, podrías pensar de que, pero ¿cómo ingeniería industrial? Pero todo lleva un origen y para crear tienes que saber de materiales, de estructuras, no sé, de mapas, etcétera, que eso te ayudaría, obviamente complementando con arte, ¿no? Pero
creo que de repente estas alternativas, yo siento que el arte es como el cuerpo humano, o sea, todo está conectado, los ojos, la boca, el diafragma, no sé, por ejemplo, lo de ópera, ¿no? Que me di cuenta que aparte que tenía que tener la mente despejada para aprenderme la canción, tenía que interpretar, porque no nada más es para ti canta, sino transmite y luego respira, o sea, es toda, yo creo que toda técnica requiere de mucha dedicación y muchos puntos que no te imaginas. O sea, y un ejemplo muy bueno es la ópera, ¿no? Que muchos podrían pensar, no, pues nomás es la garganta y el sistema respiratorio, pues, no, pero Ajá. no, que es todo el cuerpo, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahorita mencionabas la fotografía, ¿no? Hemos visto que tú haces ilustración, muralismo y tal. ¿Qué cosas de la fotografía llevas tú a tu obra? Es decir, o sea, qué cosas, no sé, la iluminación, qué sé yo, la profundidad, todo eso, qué cosas llevas de otras artes a tu arte, ¿no? ¿Cuál es el... Pues sí, pues sí, creo que en la fotografía, pues hay varios conceptos como que son repetitivos tanto en la plástica como en la fotografía, por lo menos el tema de encuadre, iluminación, el tema de planos, etcétera, como que se repiten bastante en las dos corrientes. Pero, por ejemplo, la fotografía creo que afina mucho el ojo, porque cuando uno dibuja, generalmente, pues en mi caso, en mi metodología, uno hace un boceto rápido y pues vas encuadrando, pero al final es como a tu percepción o a tu experiencia o a tu imaginación. Cuando tú estás tratando de encuadrar una fotografía y empiezas como a manejar pues los planos, que esto en primer plano, que esto de fondo, que esto desenfocado, que esto, pues te permite como que eso que uno lo hace en un papel, verlo en realidad, cómo en realidad se manifiesta, porque cuando uno lo hace pues sin necesidad de una cámara, eh, digamos, la visión es distinta porque, digamos, el aspecto de la visión es completa, no tienes como un encuadre cerrado. Muchos hacemos esto cuando dibujábamos y la cámara te lo permite enseguida, o sea, la cámara enseguida te encuadra y te va como que seleccionando el formato y como acomodando todo. Creo que eso adquirí de la fotografía, esa manera de componer eh, y, bueno, la iluminación también, pero creo que más eso, como en la composición, creo que la fotografía me ayudó mucho para ya llevarla como a mis composiciones de arte y diseño. Y De, to- viceversa también. de todas las disciplinas que has manejado o que manejas, ¿cuál es la que más ha tenido más retos y cuál es la que más cómo ha fluido o disfrutas? Bueno, con la que más he representado retos creo que fue, yo hacía antes videoarte y videoinstalaciones. Y por eso fue que en la conversación te comentaba que me hubiera gustado de pronto estudiar diseño industrial, porque cuando yo empecé a hacer arte, una de mis primeras obras era una esfera transparente que giraba alrededor de 3 televisores y los televisores parecía que estuvieran desconectados y no sé qué. Entonces, yo me la imaginé plásticamente, la tenía en mi cabeza, pero al momento de realizarla, que no está mal, pero me tocó buscar ayuda y ver si realmente era viable hacerla. Entonces, pues me ayudó en ese entonces mi papá, que es ingeniero químico, junto con mi tío, que es ingeniero electrónico, y ellos como que empezaron a ver cómo se podía realizar eso que yo tenía en la cabeza. Entonces creo que eso es un reto para uno, sobre todo en un país como Colombia y en Barranquilla, que es una ciudad pequeña, donde las artes se centran solo como en la pintura, o sea, como que estas experiencias nuevas de videoarte, de performance, como que no son tan estudiadas, eh, es un reto impresionante para uno, o sea, porque uno no sabe que eso, o sea, que eso se puede realizar. Entonces, eso fue un reto grande. Es lo que siento que es más, y lo que más bueno, a mí todo me agrada hacer, en realidad, yo siento que todo lo disfruto muchísimo. Eh, pero sí, no, todo lo disfruto muchísimo. O sea, cuando hago un vestuario, por ejemplo,
el poder hacerlo yo mismo y el poder empezar a hacer de cero, desde el boceto, por ejemplo, pintarlo y luego esto poder pasarlo a la realidad y trabajar con las manos y luego igual con la pintura. Por ejemplo, ahorita que hablamos de la fotografía y la pintura, cuando yo estudiaba fotografía, yo lo que hacía era, había un artista que me encantaba que se llama Jean Saudet, que lo que hacía era imprimir las fotos en blanco y negro y luego las pintaba con óleos. Entonces eso era lo que yo hacía en fotografía. Entonces como que a mí todo me apasiona, todo me gusta y trato de mezclar una cosa con la otra. Súper, súper. Yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? Que te sientas identificado, que te guste y con eso va fluyendo. Obviamente va a haber retos y va a haber dificultades en la ejecución, porque siempre como... Y aquí va uno de los temas importantes de esta charla también, sobre en qué momento eres artista o en qué momento eres creador, o puedes, obviamente, bueno, habrá quienes pensemos que pueden ser los dos, pero aquí, en qué momento, por ejemplo, la pieza es una pieza de arte, te puedes considerar artista, o en qué momento te puedes considerar nada más un creador, o ¿tú qué opinas de esto? Pues, yo creo que es un tema que genera mucho debate, sobre todo en la actualidad. Bueno, de un tiempo para acá, cuando empezó a existir el, el concepto en el arte, o sea, como cuando no solamente el arte se definía como algo que transmitía la realidad, sino cuando ya empezamos a tener el arte como elemento de discusión o elemento de protesta o elemento de reflexión. Entonces creo que cuando ya el arte empieza a tomar una importancia filosófica, política en la sociedad, pues creo que ahí se crea una ruptura entre los que, los que manejan una técnica o los que la dominan una técnica y se quedan siendo simplemente pues, artesanos o pintores de esos que hacen bodegones para casas o eso. Eh, y los que artistas que quieren transmitir algo, o sea, los artistas que quieren con su obra tratar de llegar de alguna manera al espectador, sea con temas, vuelvo y digo, políticos, o sea, con temas filosóficos o simplemente temas éticos. O sea, el arte se volvió como un elemento transformador de la sociedad y cuando eso pasa, pues siento que ahí encuentra uno la diferencia entre hacer arte y hacer artesanías o hacer piezas como repetitivas, porque que también creo que esa es la definición de artesanía. La artesanía es como algo que tú haces y aunque una no sea igual a la otra, pues siempre tiene las mismas características. O sea, como que, Una como masa. cuando tú vas a... Ajá. Y claro, uno ve unas piezas, por ejemplo, con el arte mexicano de, se me escapa el nombre ahora, de los huichol, perdón, el arte huichol, que tú ves unas piezas increíbles y tú, o sea, claro, uno dice, esto es arte, esto es una capacidad impresionante de realización, pero pero pues no deja de ser una pieza artesanal. O sea, es una pieza que lo realiza una persona que maneja un oficio, que lo domina, que lo trabaja todos los días. Y claro, o sea, hay artesanías carísimas por el trabajo que incurre en hacer ese tipo de artesano. Pero también está, por ejemplo, Marcel Duchamp que llega con un orinal y lo pone en una galería y dice, esto es arte sin necesidad de haber intervenido, sin necesidad de haberlo tocado, sin necesidad de haberlo pintado, simplemente dice, esto es arte. Entonces es una conversación un poco compleja o un poco, digamos, que puede ser polémica, pero yo creo que es eso, cuando uno intenta pues transmitir algo con lo que uno hace, más allá de representar algo, de transmitir costumbres, sino como ya, como poner una voz de protesta o poner como una ideología dentro de una pieza, pues para mí ya ahí se convierte en arte. Y quien lo hace se convierte en artista. Es como mi punto de vista, que puede estar mal. No, no, claro. Y aquí me sale algo. Entonces, como podríamos decir, o sea, de acuerdo al punto de vista que para trascender, para que la pieza realmente pueda estar por los tiempos, tiene que decir algo, tiene que tener un discurso.
Digo, porque sí es, obviamente habrá, no sé, algunas piezas artísticas que igual y no están involucradas pues meramente en temas políticos o simplemente en hechos actuales, ¿no? Que la idea es que mucho dice de la época en la que estás viviendo. Entonces, que también, digo, sí es complejo, pero sí es muy interesante porque claro que tú puedes ir transmitiendo lo que estás viviendo ahora, ¿no? Lo que está pasando en este momento. Sí, al final, como dice Yuyo, es una idea, ¿no? Que la pieza lleve una idea, un discurso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y se me hace un excelente punto, por ejemplo, hemos visto artesanías que pasan a un museo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es este viaje de pronto de la artesanía al, al arte, ¿no? Pero, y ahí podemos pues, ponernos a discutir qué es lo que lo hace. El museo es quien da este permiso o quien transforma la artesanía en pieza de arte, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser como esta distinción, ¿no? O qué es lo que le da la diferencia, ¿no? Puede ser la misma técnica incluso de la artesanía y de la pieza artística, pero ¿cuál será ahí? Digo, lo traigo el tema como a la mesa, ¿no? ¿Cuál será esta distinción, ¿no? El discurso solamente, por ahí la técnica, o que sea, no sé, o que sea más, o sea, en masa, no sé, Warhol, todas estas cosas que al Claro, final son, lo que hemos platicado, ¿no? ah, ¿Quién da la autoridad para saber cuándo sí, cuándo no es algo trascendental o algo, es complejo también, eso. Sí. Yo creo que, por ejemplo, las artesanías o el arte popular, por decirlo así, porque también hay muchos pintores, por ejemplo, acá en Barranquilla tenemos muchos pintores que pintan cosas del carnaval, porque aquí somos muy carnavaleros, y de repente hay unos artistas que chocan contra eso, contra el artista que pinta sobre carnaval, porque ya lo toman como algo folclórico, como algo artesanal. Pero yo siento que igual estas obras con el tiempo, por ejemplo, se vuelven Arte popular o como manifiestan lo que tú dices, lo que estaba pasando en el momento. Entonces, cuando alguien se lo ya, encuentre dentro ya. de unos años, dentro de, no sé, 20, 50 años, pues ya esta pieza que la hicieron con una técnica artesanal y que era netamente artesanal, pues ya adquiere otra importancia porque está hablando de una historia. Quedaría como Está un hablando, registro histórico, ¿no? ajá, y se vuelve parte de un acervo popular, de cierta y con cierta temporalidad, ¿no? Que al final retrata pues lo que se estaba pasando en ese momento. Sí, es una línea, yo siento que muy delgada entre el artista, el creador, el artesano, en qué momento, porque alguna pieza artesanía de repente puede dar un discurso mayor al que normalmente a lo mejor puede ser. Y una pieza de arte igual y no dice nada, es un simple, como dices, un simple bodegón que simplemente yo quería pintar y y sin transmitir, ¿no? Al final, en lo personal, creo que sí debe de haber un discurso por el cual pues estás haciendo una pieza, pero a mí me gusta que la gente que lo ve haga su propia historia. Este, el arte contemporáneo, ahorita que hablaste de Duchamp, pues es complejo porque, pues, ¿en qué momento puedes decir que un mingitorio es arte y cuándo no? ¿Cuándo fue el contexto? Si hubo una explicación o no, si el artista, si por la trayectoria, es complejo, eso, ¿no? sí, el tema con Duchamp no era como que el mingitorio de por sí solo era arte, no, 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 claro. sino era el descontextualizarlo y colocarlo en una galería al momento de que él decía que esa era una pieza de arte, se convertía en arte. Era como que el discurso de él, que también lo hizo con sus latas de mierda de artista, no sé si puedo decir esa palabra aquí, pero bueno, eso de que encapsulaba sus heces en unos frascos y los vendía. Entonces, eh, sí, es un tema muy, muy, muy controversial. A mí, yo, por ejemplo, como ilustrador, como amante del carnaval,
yo todavía siento que en mi arte prima la estética, pero trato que, aunque yo quiera que mi arte sea bonito visualmente o que para alguien le pueda ser agradable, siempre trato de que diga algo. O sea, de que yo siento que es como la música también, como la gente que escribe canciones. Hay canciones muy lindas de amor, eh, que de repente son temas que no son tan trascendentales, o bueno, para algunos, pero son obras de arte por la manera como logran captar ese sentimiento y transmitirlo. Entonces no es, puede ser, de mi punto de vista puede ser cualquier tema, no tiene que ser un tema político o filosófico profundo, simplemente tiene que ser transmitirte algo, o sea, transmitir algo más allá de simplemente pues hacer una artesanía. Cuando digo artesanía me refiero a, por ejemplo, un carrito de Colombia con productos, que simplemente te está diciendo es como, es un souvenir, se vuelve como ya un souvenir más que una pieza. Que tiene que ver, no por ahí, ¿no? O sea, es decir, yo quiero tomar algo de un cierto lugar que represente como su historia y su tradición, etc. Puede ser por ahí. Oye, Sí, Lidia, tenemos unas preguntas. Por ahí tenemos esta sección del sombrero. No sé si cabeza nos hagas el favor por ahí de decirnos. Vamos a estar, bueno, como parte de la temática, vamos a sacar alguna preguntilla de aquí al azar. Son preguntas nada más pues para seguir sabiendo un poquito de ti, de tu opinión, y bueno, voy a sacar una. Y la primera pregunta del sombrero es, ¿recuerda cuál fue la primera obra que vendiste y cuáles fueron los retos que tuviste para venderla? pues la primera obra que vendí en realidad fue un cuadro que hice de un personaje que tenía que se llamaba Santa Madre de Dios. Era bueno, es una mujer que tiene una máscara como el santo de ustedes, by the way, porque Colombia está bastante influenciada por la cultura mexicana. Eh, y bueno, fue la primera obra que vendí, se la vendí a una amiga. Eh, y, y el reto que tuve con respecto a eso radica también en lo que te comentaba de que aquí en Barranquilla el arte, las artes plásticas creo que no las enseñan como deberían. Entonces yo no sabía cómo vender obras. O sea, no me enseñaron en la universidad cómo un artista vende sus obras. Entonces como que todo fue muy informal y yo creo que hasta yo terminé regateando por la persona y terminé como que accediendo a tener rebajas. Entonces creo que ese fue el inconveniente. Creo que nunca nadie sabe cómo vender realmente su trabajo, ¿no? Aunque lo costees bien y todo, de repente el valorizar el tiempo de creación es complejo. Pero bueno, qué bueno. Con el tiempo, me imagino que ahora ya lo tienes más claro. Desde el año pasado. Y yo coincido con Pero Yuyo, sí, ya me igual va. en la universidad yo igual estudié artes, no te enseñan como a cotizar tu tiempo, más tu técnica y tu talento y tal. Lo único que uno tiene a veces en la mente es mi lista de materiales y ya, ¿no? ¿Y Entonces, cuánto me gasté y ajá, recuperar y qué más, ¿no? sí, y esto lo va uno haciendo como dicen, sobre la marcha, ¿no? Va uno aprendiendo. Claro. Sí, pero sí es algo importante que te deben decir, porque, por ejemplo, yo que en la universidad videoartes e videoinstalaciones, yo al final dejé de hacerlas porque yo decía, ¿cómo capitalizo esto? Porque yo le estoy metiendo mucha plata a televisores, a no sé qué y tal, pero esto cómo se vende, porque un cuadro al final no sabe que uno lo vende, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo vende uno una instalación? Y a mí nunca me lo supieron explicar. Entonces yo dije, no, ya no voy a hacer más instalaciones porque no entiendo. Sí Oye, deberían ¿Qué? enseñar algo ¿hablaste con específico. gente? O sea, ¿tuviste como consejo de alguien o te le preguntaste a otro artista o cómo fue el proceso para decir, ok, para evaluar mi obra hice esto? Bueno, ahora reciente hice un curso de arte contemporáneo y
en Monterrey, by the way, pues como que entendí un poco, claro, porque yo me alejé del arte y seguí con el diseño. En la época de la universidad, cuando empecé a hacer las instalaciones y como que intenté preguntar, pues me hablaban de salones, me hablaban de convocatorias, pero como que no, bueno, en la mente de un niño de 20 años no llegas como a entender lo que tienes que hacer. Sobre todo es que Barranquilla, no sé cómo hacer un paralelo con México, pero Barranquilla es una ciudad que es casi un pueblo, o sea, en ese entonces más, ahora no tanto, pero en ese entonces, pues, pues estudiar artes aquí era muy complejo. Entonces como que no me supieron explicar y yo, el miedo de todo, entonces yo cogí por trabajar en diseño y en publicidad, que era como lo que me daba el sueldo mensual. Entonces me conformé con mi sueldo mensual. Es lo que le pasa a muchos, ¿no? El tener que buscar otra fuente de ingreso para poder seguir o, bueno, vivir o producir. Y creo que este tema del precio que nos da las puntas del sombrero, yo creo que todos, o la mayoría, tenemos esa duda de cómo poder cotizar bien, cómo no salirte de mercado o en qué momento te estás saliendo de mercado o cómo no quedarte corto, porque inclusive de repente yo veo posts que dicen fotógrafos, eh, no mal vendan su trabajo porque eso nos afecta a todos y que no sé qué, pero en qué momento se puede evaluar y creo que es súper importante. Y hasta dónde tirar el precio, ¿no? Y como si yo no regatear, ¿no? No Así abaratar es, el trabajo de uno, ¿no? así es. Caballeros, nos quedan 4 minutos para no hacer largo esto. Tenemos ahí otras preguntas que nos gustaría pues saber. ¿Cómo te gustaría ser recordado y qué te gustaría que dijera tu epitafio cuando murieras? Vaya, vaya, eso es bastante profundo. Pues yo quisiera ser recordado como, esto va a sonar súper cursi, pero como un artista con corazón. O sea, como que me gustaría que la gente cuando pensara en mi arte, pues dijera como que trataba de hacer del mundo un poquito mejor, así sea simplemente sacándole una sonrisa a dos personas. Y mi epitafio tiene que decir, tendría que decir algo como que eh, creativo, soñador y carnavalero. El carnavalero no se puede quedar por fuera. Y bueno, ¿Ya? otra así pregunta. ¿Con quién te gustaría o te hubiera gustado haber hecho alguna colaboración, ya sea algún artista, De toda la historia, vivo o ajá, de muerto. toda la historia, o Oh my conocido, o no, God. o sea, famoso o no famoso, y con quién no te hubiera gustado hacer nada, porque no te identificas? Y con Me eso hubiera vamos a gustado, cerrar. me hubiera gustado conocer a Dalí y tratar de hacer algo Ah, con él, claro. porque siento que es muy similar a lo que yo hago. Bueno, a esa cantidad de cosas que hacía. Entonces creo que Dalí hubiera sido de los que ya no están con nosotros. Pero, y aquí en Colombia me hubiera gustado hacer algo con Grau, que es un artista, él es cartagenero. Bueno, creo que es de familia brasileña, pero estuvo en Cartagena, vivió en Cartagena, y su obra fue como que mi primera aproximación al arte colombiano, y me hubiera gustado conocerlo. Con quien nunca me hubiera gustado trabajar, hubiera sido con, no sabría decir, Chan, chan, pues chan, creo que chan. con Duchamp. Hablando de Duchamp, creo que no me hubiera gustado trabajar con Duchamp porque siento que pues ahí sí somos completamente distintos. O sea, como que yo no, como que no tenemos la misma filosofía en el arte. Hubiera salido todo sucio, ¿no? Pues pensar todo manchado. Sí, no hubiera podido, no hubiera podido y no hubiera podido de pronto no tengo nada en contra de la gente, digamos con la gente que tiene como, bueno, no, solamente con Duchamp, no va a decir más nada. Bueno, evitemos la polémica. Eh, Te agradecemos, queremos hacer esto dinámico, compartir este tipo igual de preguntas. El sombrero tiene más preguntas, vamos a estar allí sacando con diferentes
invitados. Te vamos a volver a invitar pronto. Muchas gracias. Y bueno, pues compártenos tus redes para que con los que no conocen tu trabajo lo conozcan, y la idea pues es empezar a generar pues un poquito más ruido entre nosotros, apoyarnos, dejar comentarios positivos, retroalimentaciones, qué sirve, si hay banda que sabe cómo cotizar bien o esto, algún curso, algún posgrado, algo, lo que sea, estaría padre que lo recomendaran. Y la idea es cómo hacer esto que sea mejor para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. En realidad, pues, qué chévere compartir este espacio con ustedes, sobre todo con gente de Monterrey, que pues ya es como mi segunda casa, entonces también me siento como que, aunque este año no he podido ir a Monterrey, pues ya me siento un poquito más en casa, entonces muchas gracias por este espacio. Y pues en las redes me pueden conseguir como Yuyo del Valle en todas, o sea, en Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, ahí me encuentran como Yuyo del Valle, con Y, con De Y de cualquier Yuyo. forma, vamos a poner tus redes en la parte de abajo del video. Agradecerte de nueva cuenta por tomarte el tiempo para platicar un ratito con nosotros. Nuestro primer invitado, Yuyo, muchas gracias y esperemos que nos puedas acompañar en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Pues No, muchas igualmente. gracias. Ojalá esta charla les sirva a alguien, les parezca, comenten. Y pues muchas gracias a los dos, Cristos, Yuyo, y nos estamos viendo a la próxima.